automotrices y la función de cada uno de sus componentes. Queremos también enfocarnos en quitar o en aclarar algunos mitos sobre ciertos componentes muy famosos del sistema de refrigeración. Es así que, bueno, yo creo que si estamos listos, arrancamos nomás. Perfecto, te cedo los controles para que puedas compartir Gracias. la presentación y ya estamos. Bueno, vamos a tocar el sistema de refrigeración del motor automotriz. Vamos a ver sus componentes, las funciones y sus fallas. La definición, bueno, la definición del sistema y la finalidad que tiene, ¿no? Nos dice acá que el sistema de enfriamiento de un motor sirve para mantener las temperaturas a un grado adecuado. Entonces, no estamos hablando solamente de enfriar, ¿no? Estamos hablando de mantener temperaturas a un grado adecuado. Es decir, que el sistema de refrigeración tiene una temperatura óptima de operación. En realidad, el motor tiene la temperatura óptima de operación y el sistema de refrigeración se encarga de mantener esa temperatura sin que baje ni suba más, ¿no? Estamos hablando aproximadamente entre 85 y 95 grados o entre 90 y 100 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, una vez más repetimos, el sistema de enfriamiento de un motor sirve para mantener las temperaturas a un grado adecuado. Si llega a fallar el sistema, se pueden producir recalentamientos que traen como consecuencia serios daños en el motor. Como decía Diego, es un causante de fallas catastróficas, ¿no? Aquí vamos a dar una rápida repasada de los tipos de sistemas de refrigeración. Los más comunes son los sistemas de refrigeración por aire y los sistemas de refrigeración por líquido refrigerante, o bueno, normalmente llamados refrigeración por agua, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que normalmente lo correcto es utilizar líquido refrigerante, que es una mezcla de agua y un refrigerante que tiene diferentes cualidades. En el sistema de refrigeración por aire, podemos ver en el gráfico de la izquierda que simplemente los componentes más calientes del motor, en este caso el cilindro y el alojamiento de las válvulas, que vendría a ser la culata, están provistos de aletas o disipadores de calor, que al entrar en contacto con el flujo de aire, bueno, transfieren calor al aire y el aire absorbe ese calor y disminuye la temperatura del motor. Hay dos maneras de hacer de que este efecto ocurra. Una es por la velocidad, estaríamos hablando del caso de las motocicletas. Normalmente el choque de aire por velocidad, es por eso que una moto no vale la pena tenerla funcionando mucho tiempo sin movimiento, ¿no? En ralentí. Y la otra manera es con una turbina de aire y ductos que forcen el aire a pasar por estas aletas de enfriamiento. En este caso estaríamos hablando de, como un ejemplo, el más común, un motor Volkswagen, ¿no? De una Peta o de una Brasilia o de vehículos o de cualquier motor enfriado por aire, Volkswagen. En nuestro medio es el más conocido y común. Entonces, el sistema de enfriamiento por aire podría ser por velocidad o movimiento y por forzado de circulación de aire a través de una turbina que gira con una correa acoplada a la polea del motor. Bueno, el sistema de enfriamiento o de refrigeración por líquido refrigerante. Este sistema es el que ahora vamos a estudiar y analizar. Bueno, refrigeración por líquido refrigerante.
Los componentes. Los componentes básicos de este sistema son el radiador, es el tapón del radiador o tapa del radiador, el termostato. Tenemos aquí, bueno, un termistor para medir la temperatura para poder, o sensor de temperatura del motor para poder tener en el tablero la temperatura del motor. Tenemos la electroválvula termostática. En este caso, esta electroválvula está hecha para llevar el refrigerante hacia el sistema de calefacción. Tenemos el ventilador y la bomba de agua. Esos serían los componentes básicos del sistema de refrigeración que enseguida vamos a estudiarlos. La operación. Aquí tenemos un diagrama interesante de la operación del sistema de refrigeración de un motor automotriz. Básicamente podemos observar que todas las líneas pintadas en rojo representan refrigerante ya caliente, refrigerante que ya ha absorbido calor del motor o que el motor le ha transferido calor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en el número 2 una bomba de agua que se va a encargar de hacer circular el refrigerante en el circuito del motor y hacia el radiador. Vamos a observar que cuando ya está caliente, o sea, ya ha absorbido calor el refrigerante en el motor, la bomba va a forzar al refrigerante a circular hacia el radiador, ingresando por la parte superior y haciendo su trabajo de enfriamiento y retornando el refrigerante por la parte inferior del radiador, nuevamente hacia el motor, hacia el bloque y culata. Ya vamos a aclarar aquí algunas desviaciones que tenemos del refrigerante según la condición de operación. Aquí vamos a ver que la bomba está succionando el refrigerante a través desde el bloque y la envía a través de esta pieza número 4 que viene a ser el termostato. Cuando está frío todavía el refrigerante, no tenemos la necesidad de que el refrigerante circule hacia el radiador. Necesitamos que el refrigerante comience a calentar hasta llegar a una temperatura adecuada de funcionamiento. Entonces, este termostato se cierra, no permite el paso hacia el radiador y desvía el refrigerante, en este caso desvía el refrigerante hacia la calefacción. Pasa por la calefacción y retorna nuevamente al bloque sin haber hecho el circuito por el radiador. Internamente también acá el refrigerante vuelve al bloque. Aquí vemos una U, un circuito cerrado, vuelve a calentar y nuevamente circula solamente en el bloque. Y a través de la calefacción también en caso de que estemos utilizando la calefacción. Cuando el refrigerante llega a la temperatura normal de operación, depende del grado al que trabaja este termostato, estamos hablando de 85 grados para arriba, 80 grados para arriba, hasta los 92 aproximadamente. El refrigerante, este termostato, perdón, el número 4, llega a dar paso al refrigerante que está bombeando la bomba, al refrigerante ya caliente, al refrigerante que ha absorbido el calor del motor, y lo conduce hacia la parte superior del radiador. Al pasar por el radiador, disminuye la temperatura del refrigerante. Normalmente, en el paso de la parte superior al inferior, tiene que reducirse la temperatura un 7%. Es decir, estaríamos hablando de que si entra el refrigerante a 100 grados centígrados,
a la parte inferior sale a unos 93. Y así, si entra a 90, pues saldrá a unos 84 grados centígrados en la parte inferior y nuevamente comienza el circuito. Adicionalmente podemos ver el número 3, que es el ventilador del radiador, que forza el paso de aire a través de las celdas de enfriamiento externamente, ¿no? Solamente rodean estas celdas, esos disipadores de calor y absorben el calor del refrigerante que está pasando por los conductos del radiador. Normalmente en los vehículos el flujo es como vemos, hacia el motor. ¿Por qué? Porque cuando está a velocidad del motor, la velocidad más ayuda a que el aire circule de afuera hacia adentro, ¿no? De afuera hacia el motor. En algunas máquinas estacionarias o máquinas que trabajan con mucha presencia de polvo o tierra, el flujo es invertido para que no se llegue a taponar las celdas, los disipadores de calor del radiador. Ahora sí, seguimos. Aquí empezamos con la operación del radiador. No vamos a observar todo lo demás. Solamente vemos aquí claramente que por la parte superior entra el refrigerante caliente ya con temperaturas elevadas y a medida que va descendiendo baja la temperatura, absorbe el calor del refrigerante. Tenemos aquí el ventilador que forza el paso de aire normalmente de afuera hacia el motor para que el aire también llegue a absorber o a recibir o que el radiador le transfiera calor hacia al aire para reducir la temperatura del refrigerante. Y por la parte inferior sale, como habíamos dicho, aproximadamente con un 7% de temperatura menor a la que ha ingresado por la parte superior. Vámonos a la tapa del radiador. La operación de la tapa del radiador. La tapa del radiador en realidad viene a ser una válvula de presión, una válvula de alivio, ya que tiene ciertas regulaciones de tensión de estos resortes que vemos acá para liberar los vapores de refrigerante o de agua, en el caso de que utilizar agua, hacia un tanque de expansión y posteriormente recuperar. Aquí podemos ver que tenemos en la parte izquierda tenemos el momento en el que ya ha llegado a la presión en la que está regulada este resorte naranja, que esta presión logra vencer este resorte. Tenemos la tapa, enseguida vamos a ver unas imágenes más claras. Logra vencer y los vapores del refrigerante retornan hacia un tanque de expansión. Cuando está muchas horas ya detenido el automóvil, el vehículo o el equipo, esa cantidad de refrigerante en forma de vapor que ha salido se recupera. ¿Por qué? Porque se crea un vacío en el espacio del superior del radiador y ese vacío logra vencer al resorte pequeño que vemos acá, que está pintado también en naranja, el cual abre una válvula y ese vacío succiona nuevamente del tanque de expansión el refrigerante que había evacuado en forma de vapor. Es así que si el sistema está en buenas condiciones, el radiador siempre va a estar en su nivel. Por evaporación, bueno, una vez a la semana o cada 2 semanas podríamos verificar o adicionar refrigerante. Aquí tenemos algo más de tapas. Tenemos una imagen de una tapa muy convencional en nuestro medio. Es importante tomar en cuenta, aquí este 0.9. Ya este 0.9 es la presión a la que trabaja el resorte principal que hablábamos de alivio, ¿Ya? Entonces acá nos dice que esta tapa
a los 0.9, en este caso kilogramos centímetro cuadrado, que es equivalente a 13 PSI. Este resorte se rinde y logra vencer, se rinde y abre la tapa para que retornen los vapores de refrigerante hacia el tanque de expansión. Y esta valvulita que se ve en la parte superior es la válvula de recuperación. Como habíamos dicho, una vez que se enfría el sistema, se crea un vacío en la parte superior del radiador y ese vacío hace que esta válvula se abra e internamente recupere por el mismo conducto que ha devuelto los vapores el refrigerante frío y tengamos otra vez un nivel adecuado en nuestro radiador. Aquí tenemos una imagen más clarita. Este es el radiador. Tenemos una guía de válvula de retorno. Tenemos resorte de retorno y resorte de alivio, el grande. Tenemos la válvula de retorno, el conducto por el que expulsa vapores y por el que recupera refrigerante ya en forma de líquido, ¿no? Tenemos la válvula principal, que es esta tapa que nos indica aquí, válvula principal, es esta, ¿no? Es este sello que nos está mostrando y todo este componente que es la válvula principal. Tenemos orificios de retorno, acá están, una vez que se abre esta válvula de retorno, que viene a ser este platillo de aquí arriba, aspira por el conducto que va hacia el tanque de expansión, el refrigerante ingresa por acá y recupera el refrigerante que ha expulsado en forma de vapor. Tenemos la carcasa de la tapa y una guía de la válvula principal. Cuando se levanta esta válvula principal, está guiada por este componente. Seguimos. Aquí hay un ejemplo. Es muy importante seleccionar correctamente el tipo de tapa que vamos a utilizar según recomendaciones del fabricante y según la altitud en la que estamos trabajando, o sea, la región geográfica en la que estamos trabajando. Muchos le ponen en la altura tapa de menos presión. En realidad, con la tapa tendríamos que compensar la presión atmosférica que tenemos en la altura, es decir, en la altura tenemos aproximadamente 4 hasta 5 PSI menos de presión atmosférica. Entonces necesitamos compensar con una tapa de mayor presión, perdón, de mayor presión, esa falta de presión atmosférica para que no llegue a hervir o a un punto de ebullición muy bajo el refrigerante. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí nos habla de la altitud sobre el nivel del mar. A 0 metros, que sería en la costa, ¿no? A nivel del mar, tenemos una presión atmosférica de 1 kilopascal, estamos hablando en kilopascales, ¿no? Aproximadamente. ¿Ya? El punto de ebullición a esa altitud son 100 grados centígrados para el agua. En este caso estamos hablando solamente para el agua. ¿Ya? El punto de ebullición con una tapa de 50 kilopascales, que deben ser aproximadamente 8 PSI, se eleva a 112 grados centígrados. Es decir, que el agua no puede empezar a botar vapores, no llega a hervir hasta los 112 grados centígrados. Y acá tenemos el punto de ebullición a la misma altitud, a la misma presión atmosférica, pero con una tapa de 70 kilopascales, que son aproximadamente 10 libras. Ya las tapas son de 13 a 16 libras normalmente. En maquinaria pesada se ven tapas de 7 libras, 13 y 16. ¿Ya? Entonces, podemos observar que depende de la tapa, cambia el punto de ebullición del agua.
Ahora, nosotros necesitamos, por ejemplo, según la especificación del fabricante, que hierva a 112 grados recién llegue a hervir el refrigerante o el agua para que pase al tanque de expansión. Entonces, si estamos como en La Paz, en Potosí, más o menos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, aquí podemos observar que el agua va a hervir a 104 grados. Ya, entonces, si estaríamos fuera de las especificaciones de fábrica, ya va a hervir antes. Entonces, para compensar, le ponemos una tapa de 70 kilopascales, que son 10 psi más o menos, y nos sube el punto de ebullición a 108. Sigue siendo un dato fuera de rango, ¿no? Sigue llegando a hervir el agua a muy baja temperatura. Perdón, claro, a muy baja temperatura. Entonces, de aquí, de una tapa de 70 kilopascales, pues yo me pasaré a una tapa de 90, que son 13 libras, y con seguridad ya me voy a acercar a los 112 que el fabricante me dice. Entonces, asumiendo aquí, el punto de ebullición del refrigerante sube a medida de que sube la presión de alivio de la tapa, y ese punto de ebullición también disminuye a medida de que estamos a mayor altitud. Entonces, para compensar la altitud, necesitamos utilizar tapas de mayor presión de alivio. Después aclaramos cualquier duda. Aquí vamos a ver la operación del ventilador o fan. En los tipos de ventilador tenemos los que están movidos por correa, como acá. Los que están movidos, o sea, por correa, acá, perdón, tenemos un dibujito de un ventilador que está movido por correa y un eje fijo hacia las aspas, ¿no? Tenemos otro sistema que está movido también por o impulsado por correa, pero de por medio se encuentra un termoembrague. Este termoembrague es un embrague térmico que a cierta temperatura se acopla y forma una sola, llega a formar, se acopla mediante un líquido viscoso que varía su viscosidad dependiendo de la temperatura, y en cierto momento llega a bloquear la unión entre este embrague y el eje, y llega a convertirse uno a uno el giro o a volverse fijo y girar con toda la fuerza y la velocidad que necesita el fan. Y a temperaturas bajas llega a desacoplarse, no totalmente, pero reduce la velocidad de giro del fan. Entonces tenemos un sistema correa fijo, a correa con termoembrague, y el más conocido últimamente, un ventilador eléctrico que trabaja, bueno, con la batería, con el voltaje de la batería, un relé, un switch que activa al relé, y el relé hace funcionar al ventilador. La función del ventilador, como habíamos hablado, es hacer circular aire o forzar aire desde el exterior hacia el motor. Este es un fan o un ventilador de succión, que es el sistema utilizado en vehículos livianos. Y en este caso, el número 2 es un fan de expulsión o de extracción de aire desde el motor hacia el exterior. En estos casos, este tipo de sistema de extracción de aire se utiliza en maquinaria pesada que lleva el motor atrás, o en maquinaria pesada que trabaja en áreas con mucho polvo, mucha tierra. Entonces si aspira, se va a tapar, todas las celdas del radiador. Entonces necesita extraer y expulsar aire y tierra para que no se taponee. Y no hay ninguna contraveniencia. ¿Por qué? Porque esta máquina o tiene el motor atrás y el radiador atrás también, o bien se mueve muy lentamente y no va a haber un choque contra el aire por velocidad del vehículo, ¿no? O del equipo. Aquí tenemos la operación de la bomba de agua. Bueno, la bomba de agua es
bomba que impulsa el refrigerante. En realidad debe ser bomba de refrigerante, ¿no? Impulsa el agua o el refrigerante por paletas que giran a cierta revolución calculada para los diámetros de los tubos de refrigeración o de las líneas de refrigeración del motor según su tamaño, etcétera. Y bueno, en realidad es una bomba centrífuga, ¿no? Por fuerza centrífuga, el agua que está alrededor de estas paletas ya, porque esta bomba está instalada en el bloque, el agua que está rodeando estas paletas es impulsada por fuerza centrífuga hacia esta caño de salida y conduce el agua hacia el radiador, ¿no? Por acá, por la parte interna, estaría rodeada de agua o de refrigerante ya caliente que ha hecho ya su función de absorber calor y lleva este refrigerante caliente hacia el radiador. Y por esta misma fuerza de impulsión, por el otro lado ingresa nuevamente al bloque el refrigerante con un 7% de diferencia menos de temperatura o de calor hacia el bloque nuevamente, ¿no? Este sistema y estas bombas son los más convencionales. De repente encontramos algún otro sistema en un motor estacionario, pero para el automóvil se sigue utilizando este sistema. Vamos a ver la operación del termostato. Referente al termostato hay muchos mitos. Se dice que es el que ocasiona el recalentamiento de los motores, que si lo quitamos pues va a mejorar, que va a enfriar mejor, que es un termostato de muy alta temperatura, etcétera. Bueno, físicamente lo vemos así y sus partes, ¿no? En realidad el termostato es una válvula y es un controlador de temperatura. Ya la función del termostato no es mantener o reducir o mantener, perdón, la temperatura máxima de un motor. En realidad, la función del termostato es hacer llegar y mantener una temperatura mínima o una temperatura correcta de funcionamiento del motor, porque el motor no puede funcionar, sí puede funcionar, pero no debe funcionar a temperaturas muy bajas. Tiene sus temperaturas de operación, que normalmente son de los 75 grados para arriba, según el fabricante. Entonces, esta válvula, a través de este sector, da paso del refrigerante hacia el radiador para que empiece a enfriar el refrigerante, empiece a circular por el radiador, o se cierra para que el refrigerante solamente circule internamente en el bloque hasta que llegue a su temperatura normal de operación. Aquí tenemos, bueno, una cera que se expande con el calor, empuja este vástago y este vástago abre este sector o esta parte del, aquí como dice, apertura y cierre, campana, muelle principal, vence la tensión de este muelle principal y da paso hacia alrededor. Y en la parte inferior tenemos un muelle de desviación, una tapa de desviación que hacen la función de tapar el bypass de refrigerante. Es decir, cuando ese termostato está abierto, da paso de refrigerante hacia el radiador. Pero cuando se cierra, no puede quedarse estático el refrigerante, tiene que seguir circulando en el bloque, ¿no? Entonces, esta tapa al abrirse el termostato, da paso por un circuito o un orificio o un conducto de bypass para que el refrigerante siga circulando en el bloque. Y cuando llega a abrirse el termostato, esta tapa sella ese paso de bypass y obliga al refrigerante a circular hacia el radiador. Enseguida lo revisamos con gráficos. Aquí está más claro. A la izquierda tenemos un termostato cerrado. Tenemos cerrado el termostato porque el refrigerante aún está frío y no ha alcanzado la temperatura mínima de operación del motor. Entonces,
¿Qué pasa? Aquí tenemos el conducto hacia el radiador, aquí tenemos la galería de refrigerantes del motor y aquí también tenemos un conducto bypass o de derivación, en todo caso, hacia el motor. ¿Qué pasa aquí? Este termostato se ha cerrado y no permite, el flujo es en este sentido, ¿no? Normalmente. Este flujo está bloqueado por el termostato porque el refrigerante no ha llegado a la temperatura correcta de operación, o mínima en realidad, ¿no? La temperatura mínima de operación. Estamos hablando de unos 75 grados para arriba. Entonces, el refrigerante, como la bomba continúa girando, necesariamente tiene que seguir circulando. Si llegara a no existir este paso de derivación, pues va a cavitar la bomba y vamos a tener serios problemas en el sistema, ¿no? Entonces, al estar abierta esta válvula de derivación del termostato, el refrigerante que está siendo impulsado por la bomba nuevamente vuelve a la parte inferior del bloque, circula, toma más temperatura y vuelve por este otro conducto hacia el termostato. Y ahí se queda el circuito internamente del motor. A la derecha tenemos ya el caso de que el refrigerante ha alcanzado la temperatura mínima de operación del motor y el termostato se ha abierto. Al abrirse el termostato, la parte superior, pues va a dejar que el refrigerante caliente, impulsado por la bomba, circule hacia el radiador y en el radiador bajen las temperaturas, sea absorbida por el aire que circula por el radiador, la temperatura refrigerante, y retorne hacia la bomba ya a una temperatura más adecuada para que funcione. Entonces, ¿qué pasa con el orificio de derivación o el orificio bypass que retornaba hacia el motor en el caso de la izquierda? Si se queda abierto este orificio, pues una parte del refrigerante caliente va a ir al radiador y otra parte va a volver caliente al motor. Y aquí está pues la explicación de qué pasa cuando sacamos el termostato. Bueno, llegamos a las conclusiones a veces de que este termostato ha fallado y que no está circulando refrigerante alrededor. Hay formas de verificar eso, ¿no? Entonces sacamos el termostato, dejamos libre el paso hacia el radiador y dejamos libre el paso hacia el motor, el paso de bypass, ¿no? Entonces, el refrigerante caliente va a circular hacia el radiador y va a volver hacia el motor. Va a crear turbulencia y se va a refrigerar solamente un 80% del refrigerante y quién sabe, vamos a seguir con problemas de refrigeración. Esa es la explicación por qué no es lo correcto sacar el termostato. En caso de una urgencia, si el termostato realmente se ha atorado, se ha trancado, ha fallado, lo sacamos y de alguna manera taponeamos este orificio de derivación. Esa es la forma correcta de anular un termostato, hasta conseguir un nuevo, porque el motor en este caso, si todo lo demás está correcto, va a trabajar muy frío. Y el motor al trabajar muy frío, consume más combustible, genera más carbonilla y por lo tanto se contamina el aceite y se desgasta más rápido. Seguimos con el termostato. Nos ha parecido el componente más importante después de la tapa, porque hay muchos mitos sobre su funcionamiento. Aquí tenemos un radiador básico, tenemos la entrada y la salida por abajo. Aquí a la izquierda tenemos refrigerante todavía frío, que no está en temperaturas de operación. El termostato está cerrando el paso hacia el radiador y el refrigerante que representa la flecha azul no le queda otra que desviar por este conducto de bypass nuevamente hacia la bomba. Esta es la bomba. La bomba vuelve a hacer circular el refrigerante por el bloque, la culata, y nuevamente se topa con el termostato. Por el orificio de derivación vuelve a la bomba. Y así hasta que llega a una temperatura de operación normal. A la derecha ya tenemos el refrigerante a temperatura de operación normal y podemos observar que el termostato se ha abierto,
ha dado paso al refrigerante caliente para que vaya por el radiador, enfríe y retorne a la bomba, y la bomba vuelva a bombear, y el refrigerante a menor temperatura por el bloque y la culata. Al abrirse este termostato, ese es otro sistema, ¿no? Al abrirse ese termostato y dar paso hacia el radiador, ha sellado el paso del conducto bypass, ¿ya? Y solamente está circulando refrigerante por este conducto, obligando ir al refrigerante y circular por el radiador. Pasamos. Sí. Aquí tenemos algunas pruebas de diagnóstico que podríamos realizar en el sistema de refrigeración. Aquí hay una herramienta muy útil que es un probador de tapas y es un probador de fugas del sistema de refrigeración. Este es una especie de inflador que tiene un manómetro y adaptadores para diferentes cuellos de radiadores y tamaños de tapas, ¿no? Aquí a la derecha, en la parte superior, podemos observar que se está conectando este probador o este inflador en el radiador, y están bombeando, o en otras palabras, inflando el sistema, ¿no? Tenemos que tener bien en claro de qué presión es nuestro sistema, es decir, de fábrica, este radiador o este vehículo ha venido con una tapa de 16 PSI, por ejemplo, o de 13, ¿no? En el caso de que sea de 16, solamente deberíamos aplicar 3 PSI más de la presión para la que está diseñado todo el sistema, es decir, las mangueras, abrazaderas, empaquetaduras, el mismo radiador. Si le damos más presión, pues vamos a romper algo, ¿no? Entonces, si esta tapa venía de 16 libras de fábrica, yo le pongo 19 libras con esta herramienta en frío, con el agua en su nivel, o el refrigerante en su nivel, y con esa presión adicional que he puesto, puedo empezar a buscar fugas sin tener problemas de quemarme o de que el ruido del motor no me deje detectar, ¿no? Inmediatamente voy a poder verificar fugas en tapas, celdas, mangueras, empaquetaduras del sistema de refrigeración. Ahí esa herramienta nos ayuda mucho a detectar fugas, y en la imagen inferior podemos ver que mediante un adaptador se le está aplicando también presión a la tapa está ajustada en este adaptador como si estuviese ajustada en el cuello del radiador, y bueno, estamos probando a qué presiones la tapa se está abriendo, ¿no? Aquí vamos a ver que esta tapa, si es de 13 PSI en este caso, bueno, en nuestro manómetro de nuestra herramienta, llegando a los 13 PSI, una rayita más, una menos, recién debería bajarse la aguja porque se ha abierto y alivia la presión. Es la forma de ver si la tapa se está abriendo a la presión correcta y no hay desviaciones tanto hacia abajo, o sea que se abra a menos presión, o que nunca abra o abra a presiones muy altas, que va a ocasionar después daños en el radiador, mangueras, empaquetaduras, etcétera. Es muy útil esa herramienta y nos quita muchas horas de estar tratando de hallar problemas en el sistema de refrigeración. Aquí tenemos un refractómetro. Esta herramienta es muy útil para poder analizar y ver la calidad y la concentración del refrigerante que estamos utilizando. Normalmente este refractómetro se utiliza para ver la densidad del líquido de la batería y para ver la densidad del refrigerante y a qué temperatura va a llegar a congelarse. Mucho depende de la región geográfica en la que estemos trabajando. Necesitamos adicionar más o menos concentración de refrigerante. Si nos abocamos aquí a la parte del refrigerante, podemos ver que
ponemos una gota en este sector, en esta mirilla del refractómetro, una o dos gotas de refrigerante y miramos a través de este visor. Ya en la parte interna vamos a tener una imagen similar a esta y se va a trazar una línea. No está muy claro aquí, por ejemplo, tenemos una línea a esta altura. Ya aproximadamente a 10, a menos 10, a menos 15. Aquí tenemos grados centígrados. A la izquierda de etileno y perdón, a la izquierda de propileno y a la derecha de etileno, que son los componentes del refrigerante, del anticongelante. ¿Ya? Entonces, al ver la mirilla, vemos que este refrigerante tiene una concentración que me va a permitir que no se congele el refrigerante hasta menos 15 grados centígrados, en el caso del propileno. Y en el caso del etileno estaríamos hablando de menos 16 o 17 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, según el refrigerante que esté utilizando, yo pues al cliente o en mi informe voy a poner que estamos con un refrigerante que va a trabajar hasta menos 15 grados centígrados. Y si este vehículo, por ejemplo, va a estar en un lugar muy frío en el que se llega a unos 25 grados bajo cero, necesito aumentar refrigerante una concentración más alta para que el refrigerante no se congele ni a menos 20 ni a menos 25, sino a menos 30 grados centígrados. Cuando utilizamos refrigerante de buena calidad, 50 por 50, es decir, 50% de refrigerante y 50% de agua, podemos llegar a menos 37 grados centígrados de punto de congelamiento, ¿no? Que es muy cercano el etileno y el propileno, pero tiene las dos escalas esta herramienta. Esta otra escala es para el limpiaparabrisas, ¿no? Para que no se nos congele el líquido del limpiaparabrisas, también podemos analizar ese líquido. Quiero aclarar aquí que el anticongelante no es el que enfría. El enfriador y el enfriador por excelencia es el agua. Si no necesitáramos un aditivo, o sea, si el agua no oxidara, si el agua no se congelara, si el agua no llegara a hervir a muy bajas temperaturas, mejor sería utilizar solamente agua, ya porque el agua es el enfriador, es el que absorbe de la forma más eficiente el calor y lo lleva hacia el radiador. Entonces, ¿por qué se le pone refrigerante? ¿Por qué se lo mezcla? Porque necesitamos que se congele a menores temperaturas, necesitamos que no hierva a temperaturas muy bajas, necesitamos lubricación, necesitamos antiespumantes, eh, y bueno, esas características del refrigerante, y necesitamos que no se oxide también, ¿no? El sistema. Esas características del refrigerante son un complemento para el agua, que es el verdadero enfriador del sistema. ¿Ya? Entonces, hay que hacer pruebas según la región o la temperatura ambiente en la que trabajamos. Mientras, a partir de un 30%, mientras menos refrigerante usemos, vamos a tener mejor enfriamiento. Por ejemplo, en lugares cálidos, yo recomendaría un 30% de refrigerante y un 70% de agua. Y vamos subiendo según las temperaturas hasta los lugares más fríos en los que pasamos los menos 20 grados centígrados, ya tendríamos que estar utilizando 50-50. Hasta ahí mi aporte. Diego va a continuar con tema de fallas y algo más sobre refrigerantes. Sí, Álvaro, quisiera saber si alguien sobre la marcha puede, bueno, tiene consultas hasta este momento, así aprovechamos. Mejor si utilizamos el chat, así lo hacemos más rápido. Si alguien tiene alguna consulta a través del chat, por favor. Así nos distendemos un poco, resolvemos las dudas que tienen hasta el momento y, bueno, hay gente que también quiere eh, ingresar a la sala y demás. Hay dos personas ahorita en la sala. ¿Hay alguna pregunta a través del chat, por favor?
Bueno, parece que está todo comprendido. Eh, Voy a pasar a compartir mi presentación y rápidamente, a ver, iniciar video, compartir pantalla. Ya, bueno, vamos a pasar al tema de las fallas comunes. Las fallas comunes y todas las fallas en el sistema de refrigeración derivan en problemas de temperatura. La temperatura puede ser excesivamente alta. Ya Álvaro nos ha indicado y nos ha mostrado tablas respecto a los puntos de ebullición, etcétera. Y los problemas de temperatura igual pueden darse por el funcionamiento del sistema de refrigeración con el líquido refrigerante a temperatura excesivamente baja. Esto puede darse en dos situaciones. En el motor en marcha, en funcionamiento, la temperatura de una muestra de temperatura excesivamente baja quiere decir que el motor no está trabajando a temperaturas de operación recomendadas por el fabricante. Y con el motor estacionado, cuando las temperaturas en lugares y en épocas de invierno sobre todo, cuando llegan a congelar los fluidos, llega a congelar el agua, etcétera. Por eso la necesidad de utilizar líquidos anticongelantes, como ya nos había explicado Álvaro. Aquí tenemos una torta de las principales fallas que se pueden dar en el sistema de refrigeración. Y le hemos puesto en un sentido circular porque cada una de ellas tiene relación con la otra. Entonces podemos mencionar el termostato averiado, fugas. Fugas hay muchas, se puede desglosar en varias partes, sobre todo del sistema, ¿no? Pueden ser fugas de radiador, fugas en los acoples de las mangueras, etcétera, ¿no? Tiene que ver más que todo con las fugas al exterior del sistema de refrigeración o del motor. Después puede haber fallas por ventilador o sistema eléctrico, aire en el sistema de refrigeración, lo que produce cavitación. Igual ustedes saben de que todo elemento químico, todo fluido con el paso del tiempo llega a degradarse. Igual por acción de temperatura o mal funcionamiento del sistema, puede llegar a generar espacios de aire dentro del sistema. Por otro lado, están las adaptaciones que se realizan mis amigos que les encanta realizar adaptaciones de GNC, por ejemplo. Llegan a colocar mangueras a puntos más altos de la tapa de evacuación o de la tapa de radiador, por ejemplo. Y a veces no se llega a purgar el sistema. Hay situaciones así que llegan a desencadenar en presencia de aire en el sistema. Obstrucciones externas al radiador. Igual esto se desencadena quizás por falta de limpieza, eh, viajes, presencia de lodo, de barro. Hay algunos casos que dejan en garajes donde existe bastante presencia de animales. Crean o no, estos animales igual dejan los cabellos, etcétera, la pelusa, esa pelusa llega a absorberse o incrustarse en las celdas exteriores del radiador y esto, si no se llega a atender o si no se llega a realizar una limpieza, llega a largo plazo a afectar el tema de la refrigeración, el manejo eficiente del sistema. Fugas por corrosión. Estas fugas por corrosión ya tienen que ver más que todo con los elementos del bloque de cilindros. Entonces,
Por ahí podemos tener fugas internas, dependiendo del tipo de motor. Se ve sobre todo en los Toyota, los 6 cilindros en línea, los antiguos, el 2F, el 3F, que llevan sellos en el bloque, pero al interior del motor. Entonces, eh, al momento de hacer diagnóstico, a veces uno llega a ver que se ha mezclado el aceite, el lubricante con el refrigerante y no se sabe por dónde ha salido, desarmas el bloque y te das que en el interior igual existen tapones, en la parte exterior igual los acoples de las mangueras, acoples de salida, entrada de bomba de agua, etcétera, ¿no? Todos esos son las fugas de corrosión. Por otro lado está lo de la bomba de agua averiada, que puede ser por temas de corrosión, por tiempo de vida útil, por desalineado de las poleas de exteriores del motor. Eh, Igual tendría que ver mucho que ver el tema de las correas, el estado de las correas, etcétera, ¿no? Eh, Eso en cuanto a las fallas comunes, no quiero extenderme más para seguir puntualizando temas que nos ha dado Álvaro. Voy a continuar. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la obstrucción de un termostato. ¿Y qué es lo primero que hace un mecánico? No, está calentando porque el termostato está obstruido y eso no sirve, eso es para el nivel del mar, etcétera. Hay un sinfín de mitos para esto. Pero empleando nuestra capacidad de observación, podemos ver en la misma foto de que el termostato puede tener fallas por la presencia de corrosión en el sistema, ¿no? ¿Y por qué existe corrosión? Por la falta de mantenimiento, por la falta de recambio de los líquidos anticongelantes, refrigerantes, etcétera. Aquí podemos ver un detalle igual de presencia de corrosión en una bomba de agua, la presencia de corrosión de elementos extraños en la bomba de agua a mediano y largo plazo hacen de que la efectividad de esta reduzca. Por otro lado, acá tenemos un detalle de una imagen del acople del radiador. Es necesario realizar el mantenimiento, la inspección de todo lo que son las terminales, los acoples o las abrazaderas y también de las mangueras del sistema de refrigeración. Aquí tienen que tomar en cuenta que si encuentran una manguera con presencia de eh, rajaduras o presencia interna también de corrosión, etcétera, pueden llegar a admitir que todas las mangueras del sistema están en las mismas condiciones. Y si llegan a percibir corrosión en el interior de las mangueras, siendo esta manguera no reactiva al óxido, pueden admitir de que el bloque de cilindros está en peores condiciones. Entonces, por ello es necesario ya realizar una limpieza a todo el sistema y el recambio de todas las mangueras del sistema, ¿no? Acá tenemos una apreciación de un radiador de aluminio. Generalmente los radiadores están hechos de aluminio y generalmente esto pasa en las ciudades que están más cercanas, próximas al mar, ¿no? Hay un mito de que el aluminio no llega a corroerse y esto es totalmente falso. No llega a corroerse directamente con el agua por el óxido, pero llega a reaccionar con elementos y sustancias, sobre todo salinas.
Entonces, esta foto nos muestra de que, por ejemplo, bueno, esto es un detalle de un radiador que vino de una ciudad del nivel del mar, por ejemplo, donde hay bastante presencia de sales, donde el aluminio ha reaccionado con la sal, ¿no? Pero esto puede pasar de la misma forma al interior de un bloque de cilindros de aluminio o de este mismo radiador cuando uno utiliza agua del grifo, agua de la pila, etcétera. Entonces, no crean que porque tienen el bloque de cilindros de aluminio y un radiador de aluminio, este no va a reaccionar, ¿no? Acá vemos el detalle de ya la excesiva, las consecuencias de una excesiva corrosión. Y aquí también se puede ver algo particular y a lo que me quisiera, el tema de la abrazadera, ¿no? Aquí ya se ha realizado una reparación antes. Presumiblemente acá ya también se ha hecho una reparación de soldadura, etcétera. Pero quiero que observen esta parte, ¿no? Seguramente ya ha habido problemas en este sistema de refrigeración y lo que se ha tratado de hacer anteriormente, presumo, es una hipótesis, es, por ejemplo, cambiar la abrazadera y ajustarla mucho más, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante en cuestión de las abrazaderas, ¿no? Los problemas no se solucionan tampoco con ajustar mejor las mangueras, ¿no? Las mangueras tienen una presión de ajuste determinada, pero esta presión de ajuste no tiene por qué cambiar las propiedades físicas de una manguera, ¿no? Eh, Vamos a continuar. Acá ya son un detalle de indicadores de problemas, ¿no? Ya se puede ver, pese a que el sistema está con un líquido que parece ser anticongelante, ya se nota la presencia de fugas al exterior del sistema, ¿no? Eh, para el diagnóstico de fallas en el sistema de refrigeración o en cualquier sistema del motor, yo hago hincapié mucho en la observación minuciosa. Es decir, no es necesario ir a la universidad, tener maestrías, etcétera, para utilizar nuestra capacidad de observación. Entonces, por acá ya podemos prevenir desastres en el funcionamiento del sistema motor. Y esto va especialmente a conductores. Yo generalmente les recomiendo que cada lunes, antes de emprender una nueva jornada o una nueva semana de trabajo, revisen, levanten el capó y revisen si existen fugas, si todo está en su lugar, etcétera, ¿no? Esto en la idea de prevenir problemas posteriores. Y aquí viene el tema de las abrazaderas. Justamente existen abrazaderas y existen abrazaderas, es decir, unas de mayor calidad que de otras, otras que ajustan, si vale el término, en términos sencillos, ajustan mejor que otras, etcétera. La principal El principal objetivo de una abrazadera es de fijar, en este caso, una manguera con su punto de acople, pero no así de deformar o cambiar las propiedades físicas o mecánicas de una, de una pieza o de una manguera. Entonces, primer acotación que quisiera realizar es de que por un lado, traten de elegir un tipo de abrazadera que mantenga la forma circular. Muchos se preguntan por qué, especialmente en los vehículos japoneses, en los Toyotas, hay las abrazaderas de presión, ¿no? Justamente esas abrazaderas de presión vienen así de fábrica porque la idea de su construcción es que mantengan la forma circular del punto de acople con la manguera.
Ahora tenemos estas otras abrazaderas que justamente llegan a realizar lo mismo, cumplen la misma función, pero el hecho de que sean más robustas o de mejor calidad, etcétera, no significa que tengan que deformar, llegar a ajustar la manguera a presiones excesivas. La idea es darle un buen ajuste, mantener la forma circular del acople y garantizar de que la manguera no se desprenda del sistema, ¿no? Por ende, como decía Álvaro, la presión del sistema no llega, no debería llegar a sobrepasar entre 0,9 a 1,1 bar, dependiendo el sistema, ¿no? Hay otro elemento que no se le toma muy en cuenta en el sistema de refrigeración, que son los sellos y los tapones del bloque de cilindros. Y a veces cuando ven, por ejemplo, cuando alguna vez he visto, no voy a utilizar adjetivos, pero he visto gente que a este punto de ver corrosión en los tapones del bloque de cilindros, llega a poner silicona, llega a poner epoxilina, llega a tapar el problema, ¿no? Y en ningún caso, y hasta en la vida misma, es como tapar el sol como un dedo, ¿no? Aquí lo que yo veo es de que ya existe presencia de corrosión al interior y que tengo que reemplazar estos sellos, este tapón del bloque de cilindros, ¿no? Y si este tapón está ya a punto de reventar o ha reventado, se entiende de que los demás también están defectuosos, aunque exteriormente no se note ese defecto. Otro comentario, a veces nos preguntan, eh, dos comentarios más. Al momento de fijar estos tapones, no se debe, no se recomienda poner ningún otro elemento o utilizar adhesivos. Por un lado, corremos el riesgo de introducir eh, adhesivos al interior del sistema y que este adhesivo se desprenda al interior del sistema. Y por otro lado, este adhesivo puede llegar a contraponer o causar un efecto contrario al que nosotros queremos llegar. Entonces, yo al menos recomiendo de que estos tapones entran a presión. Entonces, el máximo cuidado que hay que tener es agarrar un micrómetro y ver la tolerancia que existe entre el block y el sello. Entonces, cosa de que entre con un procedimiento adecuado a presión y quede bien ajustado, ¿no? Y el segundo comentario. Bueno, estos son elementos que básicamente están hechos de aleaciones de latón, pero bronce, latón, etcétera, ¿no? Preguntan para qué están hechos, porque hay gente que se le ocurre anular, adaptarse tuercas, pernos, roscas, etcétera. Esto en algunos manuales te indican que están por motivos de expansión de volumen cuando el líquido anticongelante o en su defecto el fluido, el agua que se encuentra al interior del bloque, llega a expandirse por determinadas situaciones. La principal cuando se llega a congelar. Entonces es un modo de protección que tiene el bloque para disipar y evacuar las presiones por congelamiento del agua al interior del bloque. Eso en cuanto a los sellos del bloque de cilindros. Después, anticongelantes. Vamos a resumir. Tenemos básicamente tres tipos de anticongelantes.
Hay en la nomenclatura europea, sobre todo los G11, G12, G12, G12++, etcétera, que básicamente llegan a ser de tipos orgánicos, ¿no? Entonces, la primera serie de anticongelantes son los orgánicos, orgánico ácido. Después están los de características inorgánicas y también se tiene los híbridos que son combinación de ambas tecnologías, ¿no? Y aquí muestro un ejemplo de lo que es una cartilla de SKF. Eh, Hay una guía de colores, pero no es determinante en todas las marcas. Hay marcas en el mercado boliviano, sobre todo, que se distinguen entre el rosado, el verde, el rosado, rosado y verde. Generalmente te indican que el rosado está, no voy a indagar más porque varían entre marcas, pero generalmente se distingue entre propiedades generales, propiedades para motores de aluminio, bloque de aluminio, y propiedades que tienen que cumplir con block de acero, ¿no? Mayor presencia de acero. Por otro lado, ya está todo tipo de anticongelante, te va a dar las especificaciones técnicas. Álvaro igual nos ha comentado un poco de la dilución, 70, 50%, hay unos que ya vienen preparados, etcétera. Lo importante de todos los líquidos anticongelantes es ver las especificaciones que estos tienen, de qué están hechos, qué normas cumplen, y por otro lado, revisar el manual de usuario de cada vehículo para ver qué, qué aditivos están indicados para ese sistema, ¿no? Generalmente se homologa a través de las normas. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, la norma ASTM 4985, ¿no? Muestro esta marca no con el afán de realizar publicidad, etcétera, más que todo con el tema de las indicaciones que te dan en la parte anterior. Yo generalmente podría decir, indicar de que una buena marca te va a dar todas las especificaciones técnicas que necesitas. Una marca no muy seria, no te va a dar muchas especificaciones en el envase, no vas a tener relación con una página web, con la industria, algún número de reclamo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá te pone que puedes entrar a www.preston.com, entras a esa página, te da unas cartillas de PDF, te dice, este producto está indicado para determinados vehículos. Inclusive me recuerdo, Preston, si lo buscan en internet, tiene un buscador por modelos de vehículos. Entonces, tú ingresas el modelo, el año, el tipo, marca de vehículo y te va recomendando qué tipo de producto debes utilizar, lógicamente de su marca, ¿no? Pero son marcas más serias en las que se puede confiar, ¿no? Hay otras marcas, no recuerdo si he llegado a poner las fotos, pero solo te indican si es concentrado, si puede, el tema de las diluciones, etcétera, ¿no? Aquí también podemos, voy a regresar al tema de la parte de advertencia, va después, pero aquí igual te da especificaciones del tema del punto de ebullición, de acuerdo a la mezcla de agua entre 70-30, 50-30. Hay de acuerdo, puede cumplir o exceder a la norma ASTM de 3306, la de 4985. Esas son normas para la fabricación de anticongelantes. Y sobre todo, si no me equivoco, en los Volkswagen, en los manuales, llega con esa especificación técnica.
Acá tengo una guía práctica para el vaciado y llenado. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es lógicamente de una marca. ¿Para qué les muestro esto? En resumen, para hacer énfasis en que no solo está en aumentar la medida de anticongelante cuando notamos que hace falta en el sistema, o cuando uno cambia una manguera, pierde, por ejemplo, 1 litro de anticongelante y le aumenta a lo mismo, ¿no? El principal La principal recomendación es vaciar completamente el sistema y recargar el sistema con anticongelante nuevo. A no ser, entre comillas, que tenga la certeza de que el anticongelante que tiene el motor o el vehículo no tiene mucho tiempo, muchos kilómetros de uso, ¿no? De ahí tenemos recomendaciones para llenar hasta tope, siempre respetando las medidas del recipiente de reserva o recipiente de evacuación del sistema. Eh, Se llena cuando el motor está en frío y también respetando la medida que te da el tanque de evacuación. Por otro lado, las advertencias. Y aquí tenemos, por ejemplo, te dice, tiene etilenglicol, dietilenglicol, inhibidores de corrosión patentados. Eso de las patentes quiere decir que todavía no te dan su formulación, pero te dan la formulación básica y por otro lado te dan las normas por las cuales cumple este producto, ¿no? Siempre leer las advertencias. Estos son productos que pueden llegar a hacernos daño, intoxicarnos, etcétera. No beba el anticongelante o la solución. No almacene en envases abiertos o sin etiqueta. Evita el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien o después de manipularlo. Evite respirar los vapores o emisiones. Señores, esto les puede dar cáncer, está demostrado. Si ustedes entran a la página de la OMS y buscan temas relacionados por causas de cáncer, los, los fluidos, los líquidos, las profesiones que están más expuestas y llegan potencialmente a generar cáncer, están estos elementos. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Igual con el tema de pastillas de freno, etcétera, ¿no? Por otro lado, acá les tengo una ficha técnica de lo que es un limpiador de radiador. Hay limpiadores de radiador, el sistema de refrigeración, etcétera. Siempre igual buscar las especificaciones técnicas, la forma de aplicación. Generalmente te dicen de que evacúes todo el líquido refrigerante antiguo del sistema, llegues a mezclar con agua destilada, hagas funcionar el motor. Este es un trabajo bastante metódico que se debe realizar al momento de limpiar, hacer la limpieza de un sistema de refrigeración. Otro comentario que les puedo realizar, estos productos tienen un pH menor, inferior a 0. Este es -8.7. ¿Qué quiere decir esto? Que este producto está diseñado para combatir el óxido, lógicamente, pero combatir todas las materias ácidas que existen al interior del sistema de refrigeración. Eh, Eso en cuanto, no voy a extenderme más, pero ahí va mi consejo de siempre leer las especificaciones técnicas, leer la forma de aplicación de estos productos,
eh, a veces acelerar o los tiempos de entrega, etcétera, llegan a ser causantes de errores o de trabajos poco precisos. Eso todo cuanto quería indicarles. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Mm, A ver, voy a habilitar el audio primero para Álvaro. Después vamos a ver el tema del chat. No sé si Gracias. Álvaro ha revisado algo del chat. Sí, quisiera responder las preguntas del chat primero y después iríamos al método de levantar la mano, ¿no? Sí. Ya, a ver, Edgar García Flores pregunta, ¿cuál sería el rango de mezcla de refrigerante en La Paz? En La Paz, en invierno, recomendable 50-50. En época podríamos utilizar hasta un 30, ¿no? Un 30 de refrigerante por 70 de agua. Pero si llegan a poner un 50-50, se supone que a manera que adicionen, a no ser que sea la misma mezcla, se va a ir diluyendo. Como observación para este tema, por si acaso, creo que hay una pregunta por ahí. El refrigerante aproximadamente dura 100.000 kilómetros. Si no llega a contaminarse, si no llega a diluirse, si no llega de repente a mezclarse con alguna otra calidad diferente de refrigerante, ¿no? Un refrigerante de buena calidad, genuino de una marca, aproximadamente te recomiendan reemplazarlo a los 100.000 kilómetros e inclusive te recomiendan ponerle aditivos para alargar la vida unos 30 o 40.000 kilómetros más. Sergio Alcoba, hacer cuando se escucha que por el recipiente de anticongelante se escucha hervir el líquido refrigerante. Es una falla de cuál de los componentes. Bueno, para que se escuche en el recipiente de rebalse o en el tanque de expansión, en realidad es un nombre correcto, es porque está pasando vapor en forma excesiva o muy violenta desde el radiador hacia el tanque de expansión. Para que pase de forma violenta el vapor, tendríamos que tener un problema de sobrecalentamiento. Ya en el caso de que esté ya a temperatura de operación del motor, podría ser por niveles bajos de refrigerante. Ya para que haya niveles bajos de refrigerante hay que identificar fugas con las herramientas que hemos mostrado, ¿no? Y la otra es que simplemente la tapa esté con problemas, es decir, que la tapa esté aliviando el vapor a muy bajas temperaturas. Eh, esté abriéndose el alivio que tiene, que habíamos hablado, que trabaja entre 13 y 16 libras, y esté llevando vapor hacia el tanque de expansión y sobrellenándolo y ocasionando el ruido, ¿no? En ese caso tenemos que evaluar el estado de la tapa. Puede ser sobre el calentamiento por bajos niveles de fugas, por el estado de la tapa, y finalmente lo más grave, si este retorno excesivo hacia el tanque de expansión de refrigerante es con el motor, está todavía frío, fácilmente podemos estar hablando de que la culata tiene un problema o el empaque de culata se ha soplado, ¿no? Puede ser que la culata se haya arqueado, el empaque de culata se ha soplado y la compresión esté pasando hacia el sistema de refrigeración. Otra pregunta de Nano H. Vargas. Dice, tengo un Toyota Suset, ya casi 2 años no cambio. ¿Esto está bien o tendrá alguna consecuencia? En realidad, lo que hay que ver no son los años, ¿no? Hay que ver el kilometraje. Y como les indicaba, aproximadamente 100.000 kilómetros puede funcionar un refrigerante de buena calidad. No es
no es bueno cambiarlo muy seguido porque contaminamos demasiado. Es muy contaminante, es un veneno y un elemento cancerígeno, como decía Diego. Si hay necesidad, hay que, hay que drenar el refrigerante a eh, a un contenedor, tratar de no contaminarlo y una vez hecho el trabajo que teníamos que hacer de reemplazo de bomba, de reemplazo de radiador, líneas, lo que sea, filtrándolo, volver a ponerlo en el sistema y verificar con la herramienta si está en los grados de, perdón, con la densidad correcta para el ambiente o la región en la que estemos trabajando. Entonces, cada 100.000 kilómetros en realidad deberíamos cambiar el refrigerante. Aquí nos pregunta Leo Antesana sobre el termostato. En una ocasión tuve un viaje desde Santa Cruz a La Paz y el conductor al momento de llegar a Cochabamba, más o menos le sacó el termostato. Él dijo que lo hizo porque estaba perdiendo fuerza. ¿Esto es cierto o que debería de ser lo correcto? Dice. Bueno, para que un motor pierda fuerza debe haber unas 5 o 6 causas del sistema de combustible, del sistema de lubricación, del sistema de refrigeración, del sistema de distribución, de la parte de la chispa, el salto de chispa. Eh, puede ocasionar hasta un sensor, ¿no? Que tengamos el flujómetro, por ejemplo, que pierda potencia. Muchas son las causas. Por el tema del termostato, podría haber estado perdiendo fuerza porque estaba demasiado caliente. El termostato ocasionado de repente que no circule el refrigerante y el motor llegó a una temperatura en la que estaba por agriparse. Sería la única explicación. Pero el termostato no es un causante de que baje la potencia, ¿no? Tendrían que analizar qué problema ha tenido de baja potencia el motor. Y el termostato, si lo han sacado, eso quería acotar, se puede probar. Un termostato se prueba de una forma muy sencilla, lo sacas del motor, lo pones en una olla a hervir, vas controlando la temperatura del agua y te fijas a qué temperatura se abre o si no se abre. Si no se abre hasta que el agua ya esté hirviendo, pues ese termostato ya cumplió su vida útil. Y otra aclaración, que un termostato es una pieza que se reemplaza, es una pieza de mantenimiento. Se la reemplaza igual que un filtro de aire, igual que un filtro de aceite, a cierto kilometraje. Según el fabricante te dice aproximadamente a los 20, 30.000, 50.000 kilómetros que reemplaces el termostato, sea que esté bien, mal, eh, lo sacas y pones uno nuevo, porque es una pieza que tiene su tiempo de vida útil y el fabricante te dice cada cuántos kilómetros debes reemplazarlo, ¿no? No es una pieza eterna. Alberto Quispe. Ahí quería acotar algo. Generalmente en los viajes, cuando se realiza, se somete a los vehículos a largas horas de funcionamiento, etcétera, generalmente ahí saltan los problemas de derivados y con consecuencia de falta de mantenimiento, ¿no? Yo igual podría hacer una hipótesis en ese caso que nos indica nuestro participante, que ya al momento de viajar desde Santa Cruz y llegar a Cochabamba, seguramente cuando él manejaba en Santa Cruz y demás no tenía problemas de temperatura, ¿no? Y seguramente, o quizás el termostato ya estaba trabado, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a exigir el motor y necesitas que el sistema de refrigeración esté a punto, ahí recién es cuando han debido notar que el termostato se ha debido presumiblemente trancar, ¿no? Entonces, de ahí yo Está entrecortado, digo. ahí quería acotar dos cosas. Por un lado, el tema de... sí, está bien. Por ahí quería acotar dos cosas. Por un lado, la importancia del mantenimiento No se y... escucha, Diego. Nada, nada. Hola, 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 hola. Ahora.
Hola, hola. Hola, sí, me escuchan. Voy a comenzar a... Creo que es tema de Álvaro porque yo veo el control del micrófono. A ver, voy a pasar micrófono Álvaro Mostajo. Álvaro, ¿qué tal? Sí, gracias. Está el audio, ¿verdad? Sí, no se escuchaba bien. Ah, ya, Edgar García nos dice, se escucha. A lo que quería decir es que, por un lado, desencadenantes de falta de mantenimiento, si es que han llegado a realizar eso por emergencia, la, la recomendación posterior es reemplazar el termostato por uno nuevo. Antes del reemplazo se debe realizar la revisión a todo el sistema, la limpieza del sistema y recién colocar el termostato, ¿no? Pero lo que generalmente se hace en nuestro medio, sacan el termostato pensando que ese es el problema. Tiempo después ven que ya comienza a fallar una manguera, falla la bomba de agua, etcétera, la bomba de refrigerante en este caso, ¿no? Eh, por otro lado, el hecho de que saques el termostato, la principal consecuencia es de que el motor no va a estar trabajando a la misma temperatura o a la temperatura a la cual está diseñado o está, sobre todo el sistema electrónico, está configurado. Entonces, ¿cuál va a ser la primera causa en derivación? Trabajar con el motor frío, exceso de consumo de combustible. ¿Por qué? Porque el sensor de temperatura y la computadora va a tomar como que el motor está empezando a trabajar, entonces va a tratar de compensar esa falta de temperatura inyectando mayor cantidad de combustible hacia los inyectores. Pasamos a la siguiente pregunta, no sé a quién le correspondía. Diego, no sé si puedes leer en el chat, por favor. Ya, no sé a quién le... Se me han borrado las preguntas. Ah, Se me ya, ha borrado el chat, no sé qué ha pasado. ya. Leo antesana sobre el termostato, ya estamos bien. Alberto Quispe Mamani, acá se dice tapa de doble acción. ¿Cuál líquido refrigerante es mejor? Hay de color verde y otro de color rosado. Me voy a responder rápido, sobre todo el tema de refrigerante. El, el tema de los colores varía en las marcas. No es una constante de que el rosado, por ejemplo, sea para, para todos, como te venden a veces en las tiendas, y que el verde es para los que tienen aluminio. Eh, yo siempre recomiendo ver las especificaciones técnicas de cada marca y demás. Ahora, de dar alguna marca en específico, eh, la forma de elegir una marca es, como ya había expuesto, revisar bien las etiquetas. La marca más confiable es la que te va a dar mayor cantidad de datos posibles, asesoría técnica, vas a poder encontrar en el producto de qué normas cumple, de qué compuestos está hecho, etcétera, ¿no? Eh, Ya, yo quería... em, ya. Ah, había tema tapa de doble acción. de la etapa de doble acción. Sí, un segundito voy a compartir, por favor. Ahí tenemos una imagen de una tapa de doble acción. La tapa de doble acción tiene ahí donde muestro con el cursor una válvula de alivio para evacuar vapores hacia el tanque de expansión y tiene una válvula de recuperación. Por eso es de dos funciones. Las tapas de los modelos antiguos solamente tiene la válvula de evacuación y una manguera hacia el piso. Es decir, que solo cumple la función de evacuar y por eso había que estar revisando casi cada día el nivel
en el radiador, porque estos vehículos no tenían un tanque de expansión. En realidad ya no se usa porque, como decía, es muy contaminante el refrigerante y yo creo que no hay ningún fabricante que ya esté produciendo este tipo de sistemas de simple acción, ¿no? Eh, y respecto al refrigerante, lo único que hay que verificar es si es etilenglicol o propilenglicol para considerar las mezclas, los porcentajes de mezcla con el agua, ¿no? Y después el color no tiene relevancia, solamente verificar si es con etilenglicol o con propilenglicol, ¿no? Mm, y la calidad, pues simplemente, simplemente la dejo de compartir. Eh, hay que acercarse a los productos genuinos que cada marca recomienda o las marcas genéricas que recomienda el fabricante, ¿no? Eso no puedo decir. Y Hay mucho hace otra también la pregunta. experimentación. Adelante. Edgar García Flores, antes Pedro. Buenas noches, es recomendable soldar radiadores perforados. Eh, Hay bastante debate acerca de esto. Eh, yo digo, se puede realizar, es una práctica. Las bases, etcétera, las hacen reconstruir con piezas metálicas, etcétera, ¿no? No creo que sea tanto el problema de soldar, por ejemplo, las bases, como de estudiar y diagnosticar el problema que ha desencadenado en eh, el pinchado, etcétera, de un radiador. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta la constitución, la arquitectura del radiador, ¿no? Entonces, si llega a tener problemas o daños en lo que es las celdas, eso, eso sí no es recomendable, ¿no? Porque cambias ya la estructura y la capacidad de refrigeración que tuviera el radiador. Pero vuelvo a recalcar, eh, si ha explotado un radiador por determinada situación, hay que ir a la causa raíz. Quizás se pueda reemplazar en nuestro medio, a veces por cuestiones económicas, otras veces por disponibilidad de repuestos, se acude a reemplazar las bases de los radiadores, ¿no? Pero en esto hay que tener mucho cuidado de ver de que no se cambie la geometría y por otro lado, ver el problema de raíz, ¿no? Hay otra pregunta. ¿Qué tipo de limpiador radiadores nos aconsejaría usar? Hay diversas marcas, como lo había hecho en mi exposición. Los limpiadores de radiadores vienen con sus, con sus indicaciones. Lo único que podría recomendar es que estos limpiadores tienen que venir sí o sí con las instrucciones, las dosificaciones, etcétera. Tratemos de cumplir todas estas recomendaciones y por otro lado, ver de que estos cumplan determinadas normas, etcétera, ¿no? Otro comentario acerca de los productos. Bueno, todos los productos son importados, pero hay productos de mayor calidad que de otros, ¿no? Hay José Luis Guzmán Quintana, buenas noches. Mi consulta es si se puede usar el mismo refrigerante para motores gasolina o diésel. Hay formulaciones, ¿no? Pero, bueno, si vemos la diferencia de motores de gasolina a diésel, la diferencia, una de las diferencias básicas entre estos dos tipos de motores es el tema de la temperatura de operación que tienen estos dos motores, ¿no? Pero el sistema de refrigeración prácticamente
llega a tener, digamos, los topes de temperatura y de presión similares que los motores de gasolina. Álvaro. Sí, gracias. Nuevamente, ahí tenemos que ver las instrucciones del fabricante. Si no recomienda utilizar refrigerantes en base a etilenglicol o propilenglicol. Ya, mucho depende de qué material esté construido, en su mayoría el motor, si es fierro fundido o aluminio, y qué aditivos podríamos utilizar o qué aditivos necesita ese motor, ¿no? Hace mucho la indicación del fabricante. Pero en general, si ustedes se ponen a leer una etiqueta de un refrigerante, te dice que puedes usar para todas las marcas y todos los modelos y todos los tipos de vehículo pesado y liviano, ¿no? Hasta ahí. Lo que hay que tratar de cumplir es con las exigencias del fabricante, tanto en concentración como en composición, según el material del que esté construido el motor. Por ejemplo, en maquinaria pesada, para un motor te pueden recomendar un tipo de refrigerante de la misma, o sea, siendo la misma marca, en este pongámosle Caterpillar, pero para un motor moderno te recomienda otra composición porque ya tiene más aluminio en sus componentes. Hace también la diferencia las temperaturas de combustión según el sistema de inyección, la capacidad de absorción de calor, eh, pero en general, al momento de decidirse y si no tenemos un manual de fabricante a la mano, cualquier refrigerante de calidad regular es, es, eh, es efectivo. Ya, perfecto. Leo Antesana, sí, buenas noches. Usted indica que todos estos líquidos son cancerígenos y contaminantes. ¿Cuál debería ser el correcto procedimiento para su desecho? Y no simplemente echarlos a la alcantarilla, como vi muchas veces, gracias. Entonces, en el 90% de los casos pasa eso, ¿no? Y en ciudades, topografía, a ver, especialmente La Paz, después estamos hablando de Potosí, etcétera. Inclusive todas las aguas hervidas desembocan en río abierto, ¿no? No tienen lagunas de oxidación como tienen otras ciudades, entonces prácticamente no existe tratamiento de aguas residuales. Y justamente esto es lo que se busca. Yo al menos recomiendo de que por un lado, en la parte del taller, se evite derramar estos refrigerantes, estos fluidos, por la propia seguridad y la salud de todas las personas que transitan por ahí, no contaminar el medio ambiente, en segundo aspecto. Esto debería tener un trato especial y diferenciador justamente en las lagunas de oxidación, que es a donde van a parar todos estos tipos de fluidos contaminantes, ¿no? Entonces, por ahí iría la recomendación, ¿no? Ahora, hay otras determinadas ciudades, el servicio de recojo de basura, etcétera, también cuenta con, por un lado, desechos como lo hacen con desechos de patógenos, en tema de hospitales, etcétera. Todos esos desechos van a desembocar a una planta de tratamiento, a una fosa de tratamiento en, en lo que llaman rellenos sanitarios, diferenciada. Por otro lado, igual en esas plantas o fosas de tratamiento diferenciadas, existe o debería existir espacio para realizar el tratamiento de todos estos fluidos. Ya, Sí,
quería aportar de que es importante empezar a utilizar y a los clientes también inducirlos a utilizar refrigerantes orgánicos, ¿no? Que en caso de sufrir un derrame o que si nosotros lo disponemos bien, pero entregamos al comprador y él no lo dispone de buena manera, no llegaríamos a contaminar el medio ambiente. Entonces ya están a disposición eh, anticongelantes orgánicos. Entre esos, acotando un poquito a la pregunta de los colores, el rosado generalmente es un anticongelante en base a nitratos orgánicos. Ya, después, el tema de los colores está también normado de que el verde, del verde hasta el rojo, pasando por el rosado y el celeste, se distinguen por su tiempo de duración y por ser orgánicos o inorgánicos. Pero bueno, pues los productores, los fabricantes, puede ser que produzcan si no están muy apegados a las normas, que produzcan un refrigerante de baja calidad y le pongan un tinte rojo, ¿no? Entonces es mejor analizar con un refractómetro la capacidad de elevar el punto o de bajar el punto de congelamiento, eh, leer si es que tiene algún dato sobre sus aditivos adicionales para el punto de ebullición, para el tema de lubricación. Y finalmente, bueno, lo más recomendable cuando es una operación muy importante, eh, la que está solicitando los servicios o necesita saber la calidad del refrigerante, pues basarse en el análisis de fluidos, ¿no? Es esa recomendación adicional. Ya, la última pregunta. Buenas, una consulta de Wilmer. Vi en algunos vehículos que solo tienen una tapa en el tanque, reservorio diferente, y no así en el radiador. ¿Qué cuidado se debe tomar en cuenta? Así, justamente es otro tipo de sistema. Esto llevan los Volkswagen, mayoría de los vehículos procedentes de Norteamérica. Justamente estamos hablando de este sistemita. Bueno, en este sistema tenemos, a ver si tengo la herramienta. Por ejemplo, el punto mayor de evacuación no es lo que comúnmente vemos en los autos asiáticos, japoneses, que en la parte superior del radiador, sino en que tiene un, un depósito eh, en diferencia, digamos, del radiador, en la parte superior, más arriba del radiador. Este, a su vez, recibe presión o recibe presión desde del punto alto del radiador. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por ejemplo, en la parte superior tenemos la temperatura, ¿no? Lo que evacúa el motor, evacúa refrigerante a alta temperatura, ¿no? Este refrigerante pierde su temperatura a través del radiador y lo que se evacúa o vuelve a ingresar al motor es un refrigerante a temperatura menor a la cual entra el radiador, ¿no? Entonces, por este lado inferior podemos ver que el, el depósito llega a recoger por la parte inferior refrigerante para reabastecer el sistema. Este sistema es un poquito menos, se podría decir, un poco menos peligroso que el otro, porque el otro viene directamente en la parte superior del radiador, la tapa.
pero la función es la misma, ¿no? El control de la presión del sistema. Álvaro. Sí, referente a eso, es un sistema similar. Como decías, normalmente se utiliza viene en vehículos brasileros y en vehículos norteamericanos. Simplemente el tanque de expansión hace del cuello del radiador. Está a un lado a una altura un poquito más mayor a la del radiador y el nivel se lo mide en frío en la línea inferior, que sería la máxima altura del refrigerante, o sea, el nivel en frío. A medida que vaya calentando, se va a expandir y va a subir hasta la línea superior o un poco más, pero no va a haber una mezcla del vapor que está entrando por la parte superior con el refrigerante que está en la parte inferior, por diferencia de densidades, por las temperaturas diferentes. Es por eso que el vapor no va a lograr bajar y mezclarse a la parte inferior donde tenemos refrigerante más frío. Simplemente así funciona. La tapa que tiene ahí normalmente es una tapa de plástico con una válvula también que da paso entre las dos cámaras de este tanque, ¿no? Una cámara de refrigerante de menor temperatura y otra cámara de vapores. Ya esa tapita tiene sus válvulas también, su válvula eh, de, de sobrepresión para que esa sobrepresión pueda pasar a la otra cámara del tanque y una valvulita de recuperación que está, en este caso ya es un circuito cerrado solamente, ¿no? Es un pequeño tanque con dos compartimentos o dos cámaras. Y esas cámaras no se llegan a mezclar por diferencia de temperaturas y de densidades del agua y del vapor, ¿no? Es eso nomás. Sí, la diferencia de cámaras. Ya he visto en los autos más recientes, en los Dodge, por ejemplo, incluso llegan a tener, bueno, este recipiente y demás es mucho más grande. Las cámaras que tienen al interior están bien diferenciadas. Prácticamente aquí lo que digamos, el principio de esto es el tema de los niveles, ¿no? Y de dejar en la parte exterior, igual se controla la presión, pero en la parte exterior dejar una parte libre, eh, cosa de que no tengas contacto directo con el refrigerante que podría estar a altas temperaturas al momento de abrir esta tapa, ¿no? Eh, Eso sería algún otro tema que me gustaría acotar en el tema de las fallas. Se ve frecuentemente que las fallas se originan en cambios que se realizan, adaptaciones, cambios que se realizan a los sistemas. Entonces, mi mensaje para todo esto es de que una forma de hacer mantenimiento y de tener el sistema a punto es evitar todo tipo de cambios que se le practican al sistema, adaptaciones. Yo soy enemigo de las adaptaciones. Eh, Tener mucho ojo en las adaptaciones y los cambios que generan en el circuito, por ejemplo, las instalaciones de GNB. Generalmente estas instalaciones de GNB son los desencadenantes de problemas de temperatura en el motor. Y por otro lado, igual las adaptaciones mm, en cuanto al tema de los radiadores, mangueras, por otro lado, sacan, extraen el termostato, etcétera. El motor sale de fábrica con bastantes horas de pruebas, bastantes años de desarrollo, entonces no nos queda más de que valorar todo este trabajo de desarrollo que se realiza entre los fabricantes y constructores automotrices. Eh,
pido a todos, podrían dar sus comentarios, sus sugerencias. Con esto ya hemos terminado nuestra clase habitual de los domingos. El siguiente domingo vamos a tener un nuevo tema. Probablemente estamos hablando del sistema de lubricación. Y bueno, esto ha sido Infotécnica Automotriz de los días domingo. Eh, Me dejo para la despedida a Álvaro. Gracias. Bueno, igualmente un agradecimiento a todos los participantes. Esperemos haber satisfecho todas sus inquietudes. Estamos a su servicio para cualquier consulta en el chat que tenemos. Un saludo desde Potosí y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sábados, entrevistas, domingos, Infotécnica Automotriz. Gracias por su presencia.